arrancamos este martes que parece lunes, pero es martes 25 de noviembre y hoy es un día muy especial en nuestro programa, pero también en el resto del mundo. Por eso tenemos un panel distinto que nos acompaña a lo que habitualmente hacemos con Hernancito, que también está con nosotros. ¿Cómo le va, señor? Pero estamos con Mónica Reviglio. Hola, ¿cómo están? Fernanda González, nuestra editora de género. Romina Escocosa, coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola, ¿cómo les va? Y va a ser Fernanda la que nos va a contar por qué este programa especial hoy, ¿no? Así es, bueno, hoy es 25 de noviembre, no es una fecha más en la agenda que tenemos que llevar y que tiene que ver con este Día Internacional por la eliminación de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Es un día muy importante, va a haber marcha esta tarde, seguramente de las distintas organizaciones en el centro de la ciudad, y es por eso que nos hemos tomado este trabajo de realizar un programa especial para concientizar, para poner en agenda, para que reflexionemos juntos y juntas. Es un programa especial que ha sido coordinado con la Unidad Central de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Córdoba, por eso está Romina Escocosa aquí, y los SRT, porque somos un medio público y este tema está en agenda. Así que vamos a estar hablando, como hablamos en redacción, de muchas cosas, pero para que la gente también pueda participar. Será este programa especial hasta las 4 de la tarde, esta alianza de la Universidad Nacional de Córdoba a través de los SRT y la Unidad Coordinadora de Políticas de Género, en esta fecha tan especial que yo lo que estaba viendo, revisando ahí, es que esto viene desde la ONU en realidad, y esta es una de las fechas que más tiempo llevan en agenda, ¿no? Dentro del calendario Sí. de fechas de lucha por los derechos de las mujeres, entendiendo los derechos de las mujeres como una problemática de vigencia de los derechos humanos en general, es una de las fechas más importantes, establecida por la ONU, pero previamente con un recorrido que tiene su origen en un conflicto muy puntual y que luego tuvo un recorrido institucional que lentamente fue cuajando en diversas, no solamente fechas, sino también instrumentos internacionales que Argentina ha suscripto, que ha asumido y que hoy, frente a organismos como la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana, está recopilando reclamos varios en torno a esta regresión que hay en la inversión estatal en las políticas de género, especialmente en la prevención y en la atención. ¿Podemos ir contando cómo llegamos a esta fecha del 25N, Moni? En realidad, un día como hoy, del año 1960... cuando mueren las hermanas Mirabal, son asesinadas por un grupo de hombres en la República Dominicana. Fueron, Trujillo, Rafael Trujillo, quien era el dictador en ese entonces, ordena asesinarlas. Si bien ellas estaban, pertenecían a la oposición y además a quien hacía, porque era un dictador realmente sangriento, Trujillo, ellas realmente militaban. El tema de las mariposas era el nombre de ellas, de guerra, si se quiere, pero los maridos también. Ahora, fijémonos por qué este tema termina siendo un día internacional, porque Trujillo mata a las mujeres a golpe, las manda a emboscar por hombres, a golpes, las mata de una manera terrible, y a los maridos no, a los maridos los deja en la cárcel, porque Trujillo tenía una mala costumbre, evidentemente, pero ostentaba muchísimo poder y hacía bailes en donde él elegía a niñas para llevárselas, era para su consumo, se quiere, ¿no? Y intentó hacer esto con Minerva Mirabal y le salió muy mal. E hizo algo, no sé, a Trujillo no se le podía decir que no. Los padres de las niñas no le podían decir que no. Tampoco podían negarse a ir a los bailes. Los Mirabal fueron al baile, pero Minerva se le plantó en medio del baile, en medio de la pista, y los Mirabal, claro, le dijo que no, y resulta ser que esto luego trajo como consecuencia que le sacaran la casa, le confiscaran la casa a los Mirabal y el padre de ella fuera preso. De ahí viene todo, del rechazo de Minerva Mirabal hacia Trujillo viene todo esto. Y el posterior asesinato de ellas tres, un femicidio hoy. Claro, por supuesto, porque vos, reitero, ellas con su marido hacían la misma tarea, si se quiere, política, ¿cierto? Claro. A ellos los mandan a la cárcel y a ellas las mandan a matar, pero terrible, a palos las emboscaron, les permitieron la visita a los maridos para emboscarlas después. Fíjate vos cómo se dio todo. Con el paso del tiempo, esta fecha, como bien decía Mónica, viene desde el siglo XX, ¿no?
Pero ¿cómo se fue reconfigurando en relación a lo que venimos nosotros comentando muchas veces aquí? Hemos puesto en agenda, bueno, desde la Unidad Coordinadora de Género, especialmente lo que es esta violencia contra la mujer. Creo que principalmente uno de los puntos que llaman la atención es que, tomando un hecho histórico que evidentemente a nivel nacional e internacional tuvo un impacto, a nivel conceptual, lo que hoy vemos desde el punto de vista de la ciencia jurídica, de la ciencia política, de la economía, de la sociología, es un esfuerzo por visibilizar y nombrar aquellas situaciones de desigualdad estructural que históricamente han establecido relaciones asimétricas entre los géneros y que son un poco el caldo de cultivo para las violencias, no solamente físicas, no solamente sexuales, en el caso de contextos de dictadura, contextos de guerra, evidentemente que hay un disciplinamiento mayor sobre los cuerpos feminizados, pero también en contextos de paz. Los climas sociopolíticos altamente asimétricos y desiguales son fuente de profundas violencias. Violencias que no solamente se agotan en las violencias visibles, como podrían ser las violencias físicas, que son las que empezaron a denunciarse, que son las que en principio eran las que de a poquito empezaban a tener cierta legitimación en los ámbitos judiciales, policiales, para ser vistas verdaderamente como un problema. Violencias extremas, ¿no? Violencias... Hablando. Y hasta te diría violencias que estaban dentro del ámbito de lo doméstico absolutamente naturalizadas. Claro. Cuando empezamos a superar esa opacidad de lo doméstico, empezamos a advertir, a identificar una multiplicidad de situaciones. Hoy nos encontramos con una variedad de violencias que van desde lo físico, lo psicológico, lo sexual, hasta también violencias, entre comillas, nuevas, como las violencias económicas patrimoniales, las violencias políticas, que muchas mujeres, por el solo hecho de tener un accionar político o una vida pública, tienen que enfrentar de manera completamente diferenciada a lo que tiene que enfrentar un varón en la contienda política. Y después, por supuesto, sí, todo lo que tiene que ver con violencias que son extremadamente graves y que involucran a otras personas que no son directamente la mujer, como son las violencias vicarias. Un problema que no debe dejar de interpelarnos, porque si bien hace muy poquito que se les ha puesto nombre... Perdóname, pero expliquemos qué son esas violencias vicarias. Bueno, las violencias vicarias es el nombre con el que hoy se conoce a una violencia que es... casi diríamos ancestral. Una violencia que no se ensaña con el cuerpo de la mujer, sino con lo que la mujer más quiere, sus hijos. Es generar un daño indirectamente. Es generar un daño de modo directo a algo que la mujer estima o tiene como muy valioso. Para castigarla. Para castigarla por una cuestión de control, en donde cuando se dan climas de ruptura, en donde hay una relación matrimonial o de pareja que se está resquebrajando y la mujer adquiere cierta autonomía, el hombre ya no tiene esa posibilidad de control. Al no tener esa posibilidad de control, se ensaña con aquello que sabe el talón de Aquiles de cualquier mujer madre. Te hago una pregunta, vos que sos también abogada, mejor nos lo podés aclarar a esto. Por ejemplo, una persona que se ha separado, se ha roto un vínculo, hay hijos, esos hijos quedan con la madre. Si ese hombre no se hace responsable económico o afectivamente, ¿es una violencia vicaria esa? En principio diríamos que la estamos empezando a conceptualizar hace poco tiempo al incumplimiento de cuota alimentaria como una violencia. Ajá. Una violencia económica, pero que podría caracterizarse como violencia vicaria. ¿En qué sentido? En que evidentemente un padre que tiene una cuota alimentaria fijada y no la cumple, está perpetrando una violencia económica contra la mujer de modo directo. Y también contra esos hijos, porque ven disminuidas sus posibilidades de desarrollo y la mujer su autonomía, porque los ingresos que pueda llegar a generar, mayores, menores o iguales que los del progenitor, se ven disminuidos porque debe destinar esos ingresos a solventar necesidades que deberían ser afrontadas en conjunto. Está bueno que se vea ahora y que se le dé un nombre, porque eso existió pero de toda la vida. De toda la vida, la falta de pago de cuota alimentaria es de muchísimo tiempo. Sí, en este momento se agrava por la situación de informalidad del mercado, en donde hay una gran cantidad de personas que están bajo la línea de pobreza, que quienes tienen relaciones laborales en la informalidad, resulta muy difícil identificar de manera fehaciente cuáles son sus ingresos y el nivel de los mismos, y en función de eso la mora en el pago de las cuotas alimentarias es mayor. Con lo cual, el empobrecimiento de los niños, niñas y adolescentes y de las mujeres que en definitiva terminan asumiendo la carga de llevar adelante el hogar es muchísimo mayor.
Sí. se genera y se profundiza aún más Claro. esa desigualdad que después termina repercutiendo en otro tipo de violencias. Hablábamos de que es un día para visibilizar, para que la gente reflexione, y también quiero destacar que esta mesa en la que estamos hombres y mujeres aquí en el mismo nivel para poder hablar de estas situaciones que son tan cotidianas, y también visibilizar todo aquello que durante mucho tiempo no tuvo nombre, lo que hacías mención recién vos, ¿no? Las microviolencias, que a veces son cotidianas, parecen algo simple, pero que cuando se repiten en el tiempo empiezan a generar, y muchas veces las mujeres mismas naturalizan y no lo toman como una Los violencia, ¿no? micromachismos. Claro, Los micromachismos. Que pasan todos los días y lo tenemos diario. en todos los ámbitos. En todos los además. ámbitos, por supuesto, sí. Sí. Y después van creciendo con el tiempo y se transforman en hechos de Claro. violencia extrema, ¿no? Exacto. Porque se naturalizan. Nosotros que estamos tratando con la noticia todos los días, encontramos, no, esto empezó como algo chiquito, pero después a lo largo del tiempo tenemos un femicidio, tenemos un acto de acción extrema en contra de una familia completa, a lo mejor porque inició con estos Claro. micromachismos que después con el tiempo se Cuando vos fueron los de permitiste, las manos, ¿no? cuando se permitieron, porque bueno, era así, era un paradigma que había que hacerlo, después cuando decís que no, es ahí cuando realmente conoces Claro. lo que viene. El cambio Exacto. cultural Claro. del que se habla, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? De este trabajo que es todos los días minucioso para tratar de identificar esas violencias, para corregirlas, para que no sean aprendidas por las nuevas generaciones, porque si Eso. no, no termina nunca. Viste que esto. siempre hablamos, ¿qué pasa qué enseñamos en el jardín, qué enseñamos en la escuela, en la misma universidad? ¿Cómo se trata el tema? Y cómo no se lo tratamos oculta, ¿no? los medios de comunicación. Bueno, eso ¿no? es importantísimo. Que quizás también podríamos hacer una reflexión nosotros como medio, en este momento que estamos con esta agenda, con la del 25N, pero hoy, por ejemplo, en redacción teníamos una conversación con Fernanda. Hablábamos del femicidio del último fin de semana, que se registró en Punilla, si no me equivoco, en un hotel Valle Hermoso. en Valle Hermoso, en un hotel alojamiento. Bueno, ni recordar las prácticas periodísticas anteriores donde se llamaba esto Crimen pasional. el crimen pasional, ¿no? pero- Pero durante mucho tiempo se lo llevó de esa manera. Y hoy hablábamos, por ejemplo, de algunos detalles que se dan a conocer a partir de ese crimen. Por ejemplo, una cosa que comenzó a hacerse hace muy poco también es no dar detalles de cómo Claro. fue el hecho, ¿no? Porque también antes había una... Datos que no son información, sino que son datos morbosos. Claro, no esos. solamente morbosos, sino que a veces también hasta, de cierta manera, por los tipos de personalidades que tenemos, pueden... Revictimizan a la Claro. víctima. Exacto. Totalmente. Pero además hoy hablábamos, por ejemplo, de que en este último femicidio que ocurrió en un hotel de alojamiento, se divulgaron las edades de las Claro. personas Y involucradas. yo les decía, yo en ese caso en particular no las daría, porque no hacen más a la información. Y tiene que ver, y en este caso sí lo voy a decir para explicar el por qué, porque la mujer es más grande que el hombre, entonces ahí hay un prejuicio inmediato de quién lee la información. Entonces yo les decía, me parece que no es necesaria esa parte de la información, podemos contar lo que sucedió, por supuesto con todos los cuidados con perspectiva de género, y en este caso en particular yo no daría las edades. Yo creo que desde el punto de vista de la formación de los profesionales y las profesionales que el día de mañana van a tratar la información, van a desempeñarse como operadores jurídicos, van a llevar adelante políticas públicas, la universidad tiene mucho que decir. Sin duda. En ese sentido, la implementación de la ley Micaela, tanto para docentes, no docentes, como para el claustro estudiantil, es fundamental. Porque más allá de que hoy nos encontramos inmersos, querramos o no, en un retroceso en cuanto al reconocimiento de derechos y en ciertas discusiones que creíamos zanjadas, que tenemos que reactualizarlas y volver a poner sobre la mesa la necesidad de que estas políticas se fortalezcan y se profundicen, creo que en este sentido el compromiso de las instituciones hace mucho a la prevención. Como decía Hernán, señalando, y ustedes también en relación a los micromachismos, la oportunidad que nos dan las microviolencias es la de la prevención, porque es desde el patrón cultural en donde podemos empezar a cambiar conductas que aparentemente pueden resultar inofensivas, pero que se van agravando casi imperceptiblemente hasta llegar a hechos que aparentemente no tendrían una conexión causal con eso chiquitito que vivimos diariamente. Pero después cuando uno indaga ve que hay recorridos que esa violencia, que ese actuar violento ha tenido. Y en ese sentido, cómo los medios de comunicación espectacularizan o pedagogizan acerca de determinadas prácticas es sumamente importante. Del mismo modo, abogados, abogadas defensoras que en determinados procesos proceden a apelar a tácticas defensivas que lo único que hacen es espectacularizar, lo hemos visto, ¿no?, con el femicidio de Catalina Gutiérrez y el posterior proceso, Claro. me parece que ahí también
más allá de la responsabilidad institucional, hay una ética profesional que uno individualmente también va construyendo en diálogo con lo social y político. Ahí tenemos un problema con la ética, ¿no? Porque en nuestra profesión esta discusión es muy vieja, pero no está colegiada. Entonces, en algunos casos depende de la ética personal. Y yo creo que y de la formación personal también. Pero yo creo que en caso también, ¿no? y del Yo medio. Creo que es responsabilidad del medio. Pero en estos casos sí deberíamos estar Claro. con por lo menos o por lo menos algunas normas de trabajo. Pero es que las hay, lo que pasa es que Sí. los medios, reitero, yo creo que pasa por los responsables, por los titulares de los Pero medios. si vos hoy tenés un Tiene medio una de política. comunicación y tenés Sí. una agenda que no es en contra de las mujeres, A ver. antifeminista, ¿qué sanción va a tener? Ninguna. Ninguna. Eso es lo que yo digo, que ahí donde falta como formadores de opinión, con la responsabilidad que tenemos que tener los comunicadores, acuerdos básicos sobre estas cuestiones. Porque hoy, por ejemplo, si vos querés emitir un discurso contra la De un mujer, femicida, como ha pasado Como muchas ha veces. pasado como ha recientemente. pasado. Con entrevistas Con desde la cárcel. entrevistas, exactamente. esto hoy se hace. Ujú. Entonces digo, también tiene que ver con empezar a poner en discusión esto y que sean, a veces, también sirve eso, que sean el público el que sepa estas cuestiones también para después pueda, no sé si exigirle, pero elegir después con quién te vas a informar a quién, y a quién vas a seguir. Pero no le estamos dando tampoco la oportunidad al público de decirle, che, esto no tenemos que hacerlo por esto, por aquello y por lo otro. Sigue primando para mí todavía en esto la lógica del rating por un lado y por otro lado en estas épocas Sí. donde surgen los discursos de odio más que antes, hay un Y donde se sector pone en duda claramente, todo. pero hay un sector claramente Sí. que ha elegido ir contra las mujeres o poner Y las diversidades. exactamente como objeto de su odio o su descalificación. Sí, eso se ve mucho y sobre todo se ha profundizado, no sé vos, a Romy, si estás de acuerdo conmigo, se ha profundizado mucho por las redes, por el internet, por la llegada a niños, niñas, adolescentes, ¿no? Sin ningún tipo de filtro, toda esta información, todos estos discursos de odio, y hoy por hoy hay que desandar un camino y es como que hay nuevas violencias que se están dando a partir de que no hay control a través ni de los medios ni de internet. Y recién Miguel señalaba la dictadura del rating o la necesidad de seguir reproduciendo de determinada manera determinada información. Y en ese sentido, apelar a responsabilidades individuales y a la formación de los públicos digitales es fundamental. Claro. Porque cada uno y cada una que tiene un celular en la mano es también comunicador. Claro. Y con la hiper micro segmentación que tenemos hoy en día, en donde cada uno tiene su público, por mínimo que sea, uno tiene que saber qué elige compartir, qué elige, fíjense el término, qué elegimos viralizar. Claro. O sea, estamos usando un vocabulario patológico Claro. para aquello que nos llega y que dejamos entrar. Y justamente el otro día veía los premios a lo más viral de Internet. ¿Desde qué momento estamos premiando algo con ese vocabulario? Hay medio un golpe de estado retórico en el sentido de empezar a apropiarnos de un montón de lenguaje que por ahí usamos irreflexivamente, pero que cuando vemos públicos en la universidad nosotros no tenemos solamente unidades académicas con personas mayores de edad. Claro. Tenemos 2 colegios preuniversitarios de los más grandes del país, en donde las violencias digitales están a la orden del día, nos interpelan diariamente cuáles son las estrategias, de qué manera como adultos y adultas dialogamos con esas nuevas tecnologías, porque evidentemente llegaron para quedarse. Sí. No podemos negar que existen y que generan no solamente nuevas violencias, Tiene un impacto tremendo. sino un soporte y una claro. expansión que no tiene antecedentes. Entonces, la magnitud de los daños también exige respuestas que van mucho más allá quizás de lo punitivo. Hoy no podemos pensar en una respuesta únicamente punitivista cuando lo que nos está faltando son herramientas pedagógicas para un abordaje que sea verdaderamente integral. ¿Cómo se aplica? Claro, porque eso además no está hipotecando, Romy, el futuro, porque todo eso está llegando, le está cambiando el chip a la cabeza a los chicos y a las chicas. Pero no tienen las herramientas para Por esa defenderse, razón. ni existen Realmente. Es legalmente. que, chicas, nosotras no tenemos las herramientas. Es O sea, cierto. hay un nivel de Sí. adicción con las redes y de una cuestión acrítica en el uso, en donde permanentemente dialogamos con información a una velocidad que no nos permite procesarlo y que a veces, lo hemos visto en casos puntuales, en donde tenemos cursos enteros que viralizan una foto, una imagen, un video,
Y no hay ni un segundo de reflexión destinado al consentimiento. ¿Qué puede pasar con esto? ¿Qué A la consecuencias puede tener? intimidad, Claro. a la protección de la imagen, que esa imagen y esa identidad que está en la adolescencia en plena construcción. Está bueno repasar cuáles son las acciones más potentes, más importantes que ha venido desarrollando nuestra universidad al respecto, porque siempre hay noticias referidas al cuidado de la acción de género en nuestra Casa de Trejo, y creo que va ahí a la vanguardia, ¿no? Bueno, desde la Unidad Central de Políticas de Género tenemos una serie de programas que están destinados, eminentemente destinados a la prevención. Y luego está el plan de acciones y herramientas que no solamente previene, sino que también atiende y sanciona los casos cuando ya suceden. Y también hay que señalar que en un ámbito académico, como es el nuestro, un ámbito eminentemente educativo, cada caso que emerge, por más grave que sea, es también una oportunidad pedagógica, porque hay una comunidad que está mirando qué hacemos frente a ese caso. Claro. ¿Cuál es la respuesta institucional? ¿Cuál es la respuesta comunitaria? ¿Es una respuesta de aquiescencia? ¿Es una respuesta normalizadora? ¿Es una respuesta de rechazo? Hay cambios culturales y también hay francos retrocesos en ciertos públicos que, como señalabas hace un ratito, se han reapropiado también de ciertos discursos de odio. Y en ese sentido, las mujeres y las diversidades sí estamos en alerta, y un día como hoy tiene que llamarnos a la lucha, tiene que llamarnos a la reflexión y a la responsabilidad que cada uno y cada una, desde el lugar que ocupa, ya sea como docente, como profesional, como administrativo, como no docente, como estudiante, puede llevar su granito de arena para la prevención. Y una cosa, ¿no? Porque por ahí me parece que, obviamente, manipulando ciertos discursos, se trata de instalar la idea de que todo lo que tenga que ver con promover la no violencia contra la mujer es una agenda contra el hombre. Y eso es lo que a veces uno le preocupa, cómo te lo venden a Está ese... bueno que vos lo preguntes. Porque... a ese discurso, ¿no? Digo, deberíamos ser hombres, mujeres, grandes, chicos, todos los que nos embanderamos con el mismo reclamo. La acción es social. Claro. A todos y a todas. Porque también le afecta Claro. a los hombres todo esto. Claro. ¿Qué está pasando? Sin dudas. Hay una cuestión que tiene que ver en general con los estudios de género. Los estudios de género son estudios de igualdad. Claro. Estudios de el ejercicio igualitario de la ciudadanía, y eso involucra a todos los géneros. Claro. Involucra a las mujeres, involucra a los varones, involucra a los niños, niñas y adolescentes, involucra a las personas lesbianas, gays, trans, travestis, transexuales, intersex, no binarios o como quiera que nos querramos autopercibir. En ese sentido, nuestro país es pionero en el respeto a la autopercepción de la identidad. Y en ese sentido me parece que es regresivo el volver a pensar, primero en términos binarios, cuando está ampliamente demostrado por la ciencia que no hay dos géneros, sino que hay muchísimas posibilidades para la expresión de la autopercepción sexogenérica. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con el avance de las políticas que en mayor o menor medida parten de lo mismo, de una desigualdad que nos afecta de manera diferenciada también en función del rol que ocupamos socialmente. Entonces, en una sociedad como la nuestra, que no solamente es desigual en términos de género, sino también en términos de acceso socioeconómico y político al ejercicio de todos los derechos, que estemos planteando una agenda de igualdad y de inclusión, nos tiene que preocupar a todos y a todas por igual. Nadie se ve perjudicado por una mayor igualdad, y en este sentido, citar a la Premio Nobel de Economía. No estoy citando a una persona que no pertenece al campo de la ciencia. Es Premio Nobel de Economía, Claudia Goldin, del 2023, que señala que el desarrollo humano depende de las condiciones de igualdad y sustentabilidad que generemos. Y que eso lejos está de plantear que hay que darle más a unos en perjuicio de otros. Entonces, en ese sentido, empezar a desmontar mitos que subsisten, como bien lo señalas, es fundamental, y más en fechas como hoy. Mensaje que llegan. Alicia Lali dice: hola, gracias por seguir abriendo estos espacios de reflexión y compromiso tan necesarios ante decisiones políticas violentas, reales y simbólicas. Otro mensaje, Gastón también nos dice: hola, dice, las nuevas derechas ultra representantes de los poderes hegemónicos eligieron esta batalla cultural contra los derechos y el clima para no tener que hacer público el debate económico e igualitario. Abrazos, dice Gastón. Bueno, ahí están algunos de los mensajes que van llegando a esta hora. Yo creo que es mucho más a través de grave nuestro que WhatsApp. eso. Yo creo que el discurso de que se tiene desde el gobierno
para las mujeres y las disidencias es muy grave, porque lo que está haciendo es decirte que cualquiera puede llegar a ser violento. Te están quitando derechos, claro. Claro, pero además lo está legitimando. Legitima la Lo violencia. está legitimando. Si lo hacen de arriba, porque no lo pueden hacer abajo. Entonces, evidentemente, el riesgo que corremos, el riesgo cuando a vos te señalan con el dedo, porque a vos te señalan, el paradigma, vos sos mujer, vos sos feminista, vos sos esto, vos sos lo otro, es terrible, ya lo hemos vivido en nuestro país. Y creo que tomando estas palabras de Romina, vamos a cerrar este primer bloque, Dale. ¿no? Que lo que promueve es la igualdad, y eso tenemos que entenderlo todos, y es un trabajo de toda la sociedad, no depende solamente del Totalmente. colectivo de las mujeres, también los hombres tenemos que hacernos cargo de esto, ¿no? Bueno, vamos a estar todo el programa así, vamos a ir rotando aquí otros compañeros, ya están compañeros de la radio, bueno, también está Cecilia Lorenzo, Muy bien. va a venir integrantes del Poder Judicial también a charlar con nosotros. Ya está Mariana también para hablar de Ni Una Menos. Está Mariana Palmero también, está así Dante que- Leguizamón. Bueno, va a quedarse Romy un rato, chicas también. Hoy va a ser un programa así con esta temática, pero sobre todo con muchos compañeros y compañeras aquí. Agradecerle a Romina su presencia y por coordinar este programa especial en forma conjunta, y también destacar que existe el mapa interactivo de las áreas de género en la Universidad Nacional de Córdoba en los diferentes ámbitos, ¿no? Sí, fue una iniciativa que tuvimos desde la Unidad Central para visibilizar un trabajo que también tiene que ser en articulación y en red. Es decir, si bien el área central depende de rectorado, articulamos permanentemente con las unidades académicas. Y en ese sentido poder visibilizar frente principalmente al claustro estudiantil, que es el que más demanda este tipo de servicio, que cada unidad académica, por primera vez en este año, en toda la historia de nuestra universidad, cuenta con un área de género, cuenta con una mesa de diversidad, cuenta con, tiene distintos nombres porque cada unidad académica le da la forma que necesita y que puede a la hora de poder atender estas cuestiones. En ese mapa interactivo que pueden encontrar en nuestra página web, figuran no solamente la ubicación física, sino también los modos de contacto, los horarios de atención y las vías de acceso oficial a cada uno de estos espacios. Me parece sumamente importante y te agradezco que lo demos a conocer, porque fue una iniciativa que obviamente cuenta con un esfuerzo detrás y que tiene como objetivo ser un servicio a la comunidad estudiantil, que es la que más lo demanda, y también, por supuesto, a docentes y no docentes que puedan estar necesitándolo. Tenemos un montón de Muchas gracias. cosas. Ya están las chicas de las SOMAS también aquí. sí. Son Muy ahijadas foodie. de Mónica Reviglio. Queridas ahijadas. Trajeron muchas cosas ricas hoy, así que porque vamos no a saben cocinar las cosas y vamos que a hacen. comer Las cosas cosas buenas. que hacen. La historia de Un ellas. consejito.